Bueno, vamos a dar continuidad entonces al siguiente panel de la mañana, cuyo título es Historia Agraria e Historia Económica, y va a tener como expositora a la doctora María Inés Moraes, de UDELAR, de Uruguay, y vamos a encontrar con tres comentaristas: Osvaldo Barsky, de Flaxo; Susana Bandieri, de la Universidad de Comahue y CONICET; y Guillermo Bansato, de la Universidad de La Plata y CONICET. Van a exponer en ese orden, así que les doy la palabra. Comenzamos con María Inés. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos. Voy a empezar, como todos, agradeciendo a los organizadores de estas jornadas, también felicitándolos por la forma en que encararon el homenaje a nuestro querido y recordado Jorge, que nos está permitiendo a todos intercambiar y crecer también intelectualmente. Yo voy a decir, como dijeron todos, voy a hacer una brevísima referencia a mi relación con Jorge. Jorge fue codirector de mi tesis de doctorado. Yo tuve como director de la Universidad Complutense de Madrid a Enrique Llopis y como cotutor a Jorge. Y la presencia de Jorge en mi trabajo de tesis fue muy importante, porque de esos dos tutores, naturalmente, quien tenía una maestría muy grande en los temas de la historia rioplatense del periodo colonial era Jorge. Para mí fue un privilegio tenerlo como maestro, y esa situación nos permitió empezar un diálogo fraterno, diría yo, intelectual, sobre temas y sobre formas de hacer historia en el Río de la Plata, que se prolongó hasta el final. Yo me siento, por lo tanto, muy honrada, como dijeron tantos de ustedes, de estar acá recordándolo y haciéndolo de la única manera que yo me siento capaz, que es hablando de la materia que nos unía, que era la historia, que es la historia agraria. A mí se me ha pedido que hable de la contribución de Jorge Gelman desde la perspectiva de la historia agraria uruguaya. Así que inevitablemente voy a hacer referencia a la historiografía rural de mi país, y voy a tratar de, dentro de lo que me resulte posible, establecer la conexión con la contribución de Jorge a la historiografía rioplatense. Un poco voy a leer y otro poco voy a hablar. En el Uruguay existe una extensa tradición de estudios científicos sociales sobre temas agrarios, y en esa tradición han convergido economistas, sociólogos e historiadores. La historia agraria experimentó un apogeo entre las décadas de 1960, 70 y 80. Y en ese periodo se publicaron obras que con el tiempo cobrarían el carácter de clásicos de la historiografía uruguaya, y que historiadores de diversas generaciones hemos leído con un enorme interés. En verdad, creo que durante esas décadas, para quienes ingresaban al oficio de historiador, hacer historia agraria era incluso una manera posible y hasta deseada de aprender el oficio. Era un tema que ocupaba un lugar tan central en la agenda de la investigación, que no resultaba extraño, y de hecho, si uno mira la producción historiográfica de historiadores que empezaron a producir en la década de los 80, uno encuentra productos de investigación sobre temas de la historia agraria, porque esa agenda todavía estaba muy vívida y era un campo de trabajo que resultaba interesante para quienes ingresaban a la profesión. Pero este apogeo, este auge, por así decirlo, esta centralidad de los temas rurales en la historiografía, en algún momento terminó, en algún momento posterior yo diría que a la mitad de la década de los 80, y perdió atractivo, en parte por razones que tienen que ver con transformaciones que estaban experimentando los distintos campos disciplinarios que habían convergido en ese interés, y también por razones posiblemente internas al programa de investigación que se había desarrollado en el curso de ese apogeo. Yo creo que lo que yo voy a compartir con ustedes son
todavía hipótesis exploratorias, ¿no? Son temas sobre los cuales hay que seguir trabajando y seguir pensando. Pero me ha parecido que podía ser útil pensar ese apogeo de la historia agraria uruguaya, que por cierto, de alguna manera es un eco o una versión local de un apogeo que los estudios agrarios estaban experimentando en América Latina, en la Academia Latinoamericana en general. Pensar como la historia de un programa de investigación científica, en el sentido que Lakatos usaba esta palabra, este concepto, un programa de investigación científica que nace, que madura, que tiene su apogeo y que después, en algún momento, como le pasa a los programas de investigación científica, según lo propone el creador del concepto, entra en una fase que él llamaba o regresiva o degenerativa, ¿no? Una fase como de estancamiento, hasta que suele aparecer un programa de investigación rival que lo termina por suplantar. Entonces me ha gustado esta idea de Lakatos, de entender un poco la forma en que el conocimiento científico se desarrolla en el tiempo, y he pensado si no sería útil pensar este apogeo y luego su anterior pérdida de centralidad de la historia agraria uruguaya en estos términos, ¿no? Si uno acepta entonces el desafío de pensarlo como la historia de un programa de investigación científica, me ha parecido interesante jugar a identificar los componentes de ese programa. Lakatos decía que todo programa de investigación científica tenía un núcleo duro, ¿no? Un conjunto de proposiciones que están en el punto de partida de la agenda de investigación, que son las proposiciones que no van a discutir los científicos, sino justamente que toman como dadas y que les sirven de plataforma para alzar el programa. Uno podría pensar que el núcleo duro de este programa de investigación al que estoy haciendo referencia constó de dos proposiciones principales. La primera afirmaba que la economía uruguaya es subdesarrollada o precapitalista, según el idioma teórico del autor, y dependiente o semicolonial, según lo mismo. Y la segunda proposición, que las relaciones sociales del campo estaban en la raíz de ese problema, o eran una de las raíces de ese problema. En el centro de este núcleo duro radica una condena a la gran propiedad rural, ganadera, al latifundio en general, cuyas raíces son muy anteriores a este programa. Como se ha señalado para el caso argentino, lo leía recientemente en un excelente texto de Roy Ora que anda por aquí, la condena al latifundio rioplatense hunde sus raíces en el tramo final del periodo colonial y adquiere diversas versiones posteriores, ya en el siglo XIX, cuando se lo relaciona con la cuestión nacional. Este es un tema apasionante, pero del cual por supuesto yo no voy a decir más que este renglón que acabo de leer. Lo que importa señalar ahora es que esta condena al latifundio alcanzó su expresión académica, creo yo, más completa y también más radical en el marco de este programa de investigación, porque allí el latifundio fue puesto en relación íntima con un conjunto de problemas que tenían consecuencias dramáticas y que pueden resumirse en la idea de que el desarrollo capitalista del Uruguay no habría de consumarse si no mediaba una reforma radical de sus estructuras agrarias, fuentes de su desarrollo y dependencia hacia los centros mundiales de poder económico y político. Lakatos decía que todos los programas tienen lo que él llamaba una heurística negativa, una prescripción que impide cuestionar ciertas cosas. Entonces, si uno aplica ese criterio, yo diría que la heurística negativa de este programa de investigación científica establecía justamente que estas eran las proposiciones que no debían ser sometidas a crítica, ya que lo que todo programa de investigación científica toda heurística, de un programa de investigación científica prescribe, dice Lakatos, es sobre qué es que se debe construir la investigación y someter a prueba empírica. Y jugando siempre con esta idea, yo creo que los grandes componentes que fueron, en definitiva, los que dieron forma a la agenda de investigación de este programa, son contenidos, son proposiciones que tienen que ver con la historia de las estructuras agrarias y de las relaciones sociales del campo uruguayo, desde el periodo colonial, pasando por el siglo XIX, hasta llegar al siglo XX. Y lo interesante es que la heurística positiva de este programa permitió que trabajaran en la construcción de ese relato tanto historiadores
como economistas y sociólogos. Y esa coincidencia de estas tres disciplinas, que no es infrecuente, pero que no sé si volvió a repetirse concretamente, esa coincidencia me parece que pudo darse porque estas disciplinas estaban viviendo una etapa de su historia en la cual el relato histórico formaba parte de la manera de producir conocimiento. Era una manera, en una palabra, historizar los procesos estaba validado como una manera de construir conocimiento. Y eso estaba validado no solo por los historiadores, obviamente, sino estaba validado también en la economía y en la sociología. Entonces me interesaba destacar que historiadores y economistas trabajaron juntos durante las décadas del 60, del 70 y del 80 en la elaboración de un conjunto de afirmaciones o de proposiciones que de alguna manera corporizan y sostienen ese núcleo duro del programa. De manera sintética uno podría decir que las principales tesis de este programa de investigación dieron forma a una narrativa coherente sobre la historia del agro uruguayo, desde el periodo colonial hasta más o menos 1970. El aporte de los historiadores versó sobre proposiciones relativas a procesos del periodo colonial, del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX. Hubo como una especie de división del trabajo por el cual las otras ciencias sociales se ocuparon de los procesos posteriores a 1930. En la elaboración de cada una de estas tesis trabajaron diversos equipos de especialistas y también algunos individuos. Yo no voy a hacer una referencia exhaustiva, pero sí para que todos ubiquen lo que creo que en cualquier caso, si uno más o menos conoce esto, ya ubicó. Hubo entre los historiadores dos equipos destacadísimos que trabajaron en estas décadas y que hicieron, a mi juicio, contribuciones fundamentales a la historia agraria del país, que son el equipo que nombraba Ana ayer, de Lucía Sala, Nelson de la Torre y Julio Rodríguez, y el equipo de José Pedro Barrán y Benjamín Nahum. Pero hubo también individuos que trabajaron y que, aunque su inserción en la línea de estudios agrarios quizás fue menos sistemática que la de estos equipos que he nombrado, igual hicieron contribuciones que ayudaron a armar un relato. Agregaron, diría yo, ladrillos a un edificio intelectual que estaba siendo construido y del cual estos equipos que nombré pusieron los pilares históricos fundamentales. Del lado de los economistas, trabajaron en este programa de investigación científica, también economistas que forman parte de un elenco que de alguna manera también tiene carácter clásico su obra, entre las que revistan gente como Raúl Vigorito, Celia Barbato, quien hoy es el ministro de Economía, Danilo Astori, todos economistas que en su momento no tenían ningún prurito en escribir un relato histórico sobre la evolución del agro uruguayo desde 1930 en adelante. De manera a veces más explícita y a veces más implícita, fueron usados diversos idiomas teóricos en la construcción de estos relatos. Los idiomas teóricos que más se usaron fueron el marxismo en diferentes vertientes, el modelo centro-periferia de la CEPAL y la teoría de la dependencia. Aunque el programa de algún modo, de diversos modos, es tributario de una cuestión agraria que había sido formulada por el marxismo clásico a fines del siglo XIX y reformulada por el marxismo soviético en los años 30, en verdad creo que puede decirse que el conjunto resultante no se limitó a seguir ni ese idioma teórico ni a esa discusión original, sino que produjo sus propias ramificaciones. Y en su secuencia completa, las proposiciones que generó este programa ofrece una narrativa que uno puede considerar completa, hasta el momento en que estaban trabajando sus autores, sobre
el desarrollo agrario del Uruguay. En una apretada síntesis, ese relato comienza por establecer que en el periodo colonial surgió una estructura agraria basada en el latifundio, con rasgos profundamente retardatarios en varios sentidos. Prosigue explicando que cuando en la segunda mitad del siglo XIX surgen y se desarrollan relaciones sociales de tipo capitalista en el campo uruguayo, el latifundio sobrevivió como una cierta rémora o lastre que comprometía el desarrollo capitalista pleno, y luego narra los fallidos intentos reformistas de principios del siglo XX por modificar las estructuras agrarias heredadas del pasado, y concluye por identificar las razones por las cuales durante el resto del siglo XX el sector agrario, ya plenamente capitalista, no consiguió recorrer un sendero de crecimiento dinámico y promotor del desarrollo del país. Cuando en el año 1985 se restauró la democracia en el Uruguay después de la dictadura, el contenido histórico de este relato ya estaba armado de alguna manera, ya estaba completado y empezaba a estabilizarse, a difundirse y a versionarse dentro y fuera de la historiografía. Los economistas todavía estaban discutiendo algunos aspectos de sus propias, de lo que les había tocado en la división del trabajo, pero en verdad puede decirse que a partir de 1990 el relato estaba concluido. Y es en la década del 90 que nosotros tomamos contacto con Jorge Gelman, con Juan Carlos Garavaglia y con los historiadores que estaban protagonizando la renovación historiográfica de la cual se ha hablado en la mesa anterior y también ayer. La renovación historiográfica específicamente relacionada con las estructuras y las relaciones sociales del agro, originalmente pampeano y luego extendido al otro lado del Río de la Plata. Quería simplemente decir que en el año 1999, junto con Blanca Severio y con Andrea Reguera, yo organicé una mesa en unas jornadas de AUDE, a donde invitamos a Jorge Gelman, a Juan Carlos Garavaglia y a Osvaldo Barsky a compartir con historiadores y científicos sociales del lado uruguayo un intercambio, un balance y una puesta al día de en qué estaba el asunto de la cuestión agraria. Y ese simposio, desde mi punto de vista, mejor dicho, para mi experiencia personal, fue como el punto de partida de empezar a repensar un conjunto de proposiciones que acababan de terminar de ser elaboradas. Entonces, una cosa que quedó clara en la década del 90, una vez que nosotros conocimos la obra de Jorge y de Juan Carlos, y particularmente después de la publicación de Campesinos y Estancieros, que tan bien sintetizaba hace un ratito Judith Farberman, nos quedó claro que la historia agraria argentina posterior a 1980 mostraba que era posible, cambiando la escala del análisis y usando otras fuentes, tener una visión de la estructura productiva y social rural del periodo colonial mucho más compleja que la compuesta por la versión clásica. Jorge Gelman había extendido ese análisis en 1998 a la zona oeste de la banda oriental y puso en entredicho unas cuantas afirmaciones del cinturón protector del programa anterior, como la condición atrasada, semifeudal, de la gran propiedad rural, la ausencia de mercados interiores, la ausencia de campesinado. Para seguir lo que a nosotros nos resultó evidente de la historiografía argentina del momento sobre temas rurales, es que ellos estaban trabajando en una perspectiva territorial y con unos instrumentos de análisis regional que sin duda superaban el enfoque nacionalista de los territorios y la perspectiva nacional del análisis. De esa manera, me parece que
empezó a operar una feliz coincidencia por la cual, desde el lado uruguayo, algunos historiadores, como Ana Frega aquí presente, que tempranamente estaban cuestionando, estaban problematizando el uso que hacíamos del concepto de banda oriental, y luego yo misma a través de algunos trabajos posteriores, avanzamos en la dirección de pensar los espacios económicos del otro lado del río, olvidándonos de las fronteras nacionales actuales, y haciendo esa operación de una manera comprometida y radical. En lo personal, donde la historiografía uruguaya de los siglos XIX y XX vio una banda oriental, pienso que hubo diversos espacios económicos, que en ningún caso terminan donde hoy día termina el Estado uruguayo, espacios que, mirados con la perspectiva de hoy, podemos considerar transfronterizos, pero que hay que problematizar qué pudo haber querido significar eso en esa época, en esas épocas, y unos espacios que no fueron siempre los mismos, unos espacios que de algún modo tuvieron ciclos de vida, nacieron, se formaron, tuvieron un apogeo, y en algunos casos tuvieron una agonía que nunca fue casual o fruto del mero azar histórico. Yo creo que esos espacios es necesario conocerlos correctamente para comprender bien no solo la historia del periodo colonial y del siglo XIX, sino también del siglo XX, incluso del presente, porque las huellas territoriales, demográficas e incluso económicas de aquellos espacios todavía son muy visibles. Cada uno de estos espacios tuvo estructuras productivas, tuvo formas de acceso y control de los recursos, tuvo sujetos sociales, tuvo agentes económicos y tuvo mercados que le fueron característicos. Todos estos espacios formaban parte de una macrorregión que personalmente creo que la que me ha resultado más operativa es la macrorregión del litoral rioplatense tal como la definió Alperín en 1972, incorporándole a esa configuración territorial planteada por Alperín en aquel momento, algunos territorios que hoy forman parte del Estado brasileño de Río Grande do Sul. Yo estudié con profundidad, con cierta profundidad, algunos de esos espacios y estamos trabajando en conjunto con otros colegas, tratando recién de dejar más o menos tendidas las líneas analíticas de esta geografía económica que debe ser construida, porque el abordaje anterior de la banda oriental obliteraba, por así decirlo, estas diferencias, que no solo son territoriales, son históricas, son sociales y son económicas. En conclusión, creo que la contribución de la historiografía argentina que renovó la historia rural a partir de los años 80, para el caso nuestro ha sido sumamente valiosa porque aparece justo en un momento en que el programa de investigación científico anterior está en su fase recesiva y nos ha dado la oportunidad de continuar en estudios agrarios sobre bases metodológicas nuevas, con aproximaciones conceptuales novedosas y con un juego de fuentes también novedoso. Hay muchísimo trabajo por hacer, a diferencia de lo que pasa cuando se discuten estos temas del lado argentino. Los niveles de acumulación que tenemos nosotros, en mi modesta opinión, son mucho menores y entonces los debates todavía están por darse en relación a estas nuevas proposiciones, pero creo que hay algo que ya está hecho y que pienso que es irreversible, que es que los que estamos trabajando en esto del lado uruguayo formamos parte de una comunidad de historiadores que ya no es nacional. Es una comunidad de historiadores que es efectivamente regional y que es efectivamente platense o platina en portugués, porque incorpora territorios, sujetos y mercados que ahora forman parte del Brasil, y porque incorpora también colegas brasileños que están haciendo contribuciones exactamente en estas mismas direcciones. De manera que
Empiezo hablando de la historiografía uruguaya para terminar diciéndoles que siento que hoy día no es justa la expresión historiografía uruguaya para hablar de lo que sí estamos haciendo, porque creo que en realidad estamos siendo parte de un colectivo y de una comunidad académica activa, viva y dinámica de historiadores que ya no pertenece a ningún país, sino a una región. Eso es todo. Bueno, buenos días. Gracias a los amigos del Ravignani, que para mí es casi mi casa, porque permanentemente mantenemos contactos académicos. Anoche me quedé hasta muy tarde intentando moverme en dos planos. Por un lado, ser riguroso con los comentarios de la ponencia de María Inés, y por otro lado, tratar de contar algunas cosas que tenían que ver de trayectorias intelectuales y encuentros intelectuales, que en mi caso, el trabajo conjunto con Jorge, durante muchos años, tanto para hacer la historia del agro argentino, como para trabajar conjuntamente en los cursos de historia agraria de Flaxo, de la maestría, junto con Julio Genderejian, recogía un montón de cuestiones que son más allá de las cuestiones personales, me parece, de cuestiones intelectuales que pueden ser útiles en la relación entre las distintas corrientes del pensamiento agrario latinoamericano, que son mucho más amplias de la que imaginamos, y que, como en todo proceso del conocimiento, operan generando sobre temas relativamente parecidos o similares avances que no muchas veces son suficientemente conocidos. Y particularmente en las comunidades de historia, y en estos días me parece que eso se vio claro, más allá de la profundidad sobre la cuestión histórica específica de la comunidad que rodea esto, muchas veces se ignora todos los aportes que en otras disciplinas y en forma paralela se vienen haciendo sobre temas similares. Entonces, voy a empezar por lo de Uruguay, haciendo una cosa muy sintética porque están los escritos de María Inés y demás. Siempre el caso uruguayo era, para mí, fue un caso paradigmático de un desarrollo histórico descriptivo muy importante de las obras que citaba María Inés, y de un peso muy grande, tal como yo conocía la comunidad intelectual y académica uruguaya, de los economistas uruguayos, que tenían un equipo en el CIMBE y en el otro centro, no me acuerdo ahora el nombre, en el CIEDU, con los que interactué mucho y viajé muchas veces al Uruguay para eso también. Tenían realmente gente de mucho talento, ¿no? Y de mucho talento, y también de la gente que venía del campo de la ingeniería agronómica, cuestión absolutamente decisiva para los problemas que se discutían en esos años. Simplemente les voy a decir que voy a hacer una referencia a lo que en Uruguay se llamó el estancamiento, porque en la Argentina también existió toda una corriente intelectual, encabezada por Ferrer y otra gente posterior, que denominó estancamiento a un extenso y largo periodo que iba desde 1930 y pico hasta el 60, a la situación general del agro, en este caso pampeano, y en el caso uruguayo, centrada en el tema de la carne. Y en realidad esta noción de estancamiento fue una noción muy de los economistas, en ambas orillas, porque en realidad los economistas, por su tradición, y porque trabajan rápido para ciertos temas, yo vengo del campo de la economía, lo que suelen hacer es miden 2 puntos en el horizonte, trazan una línea recta, y si más o menos da lo mismo, dice acá ha habido estancamiento. Y en ninguno de los dos casos, en el caso argentino creo que hubo estancamiento. Pues, cuando a mí me tocó volver a la Argentina y la gente del CISEA, del Centro de Investigaciones sobre el Estado y la Administración, en el equipo que Martín Piñeiro y dirigía, en el cual participaba inicialmente también Jorge Sábato, habían hecho más de 100 estudios sobre el tema de la expansión del agro pampeano en las últimas décadas. Yo cuando volví le dije a Martín, con el cual había trabajado en el exterior, bueno, a mí lo que en realidad cada vez me interesa más es la expansión ya está estudiada, yo quiero entender qué pasó antes, porque acá
No podemos mantener esta noción de estancamiento que es tan pobre. Porque en realidad yo tenía otros intereses más de tipo histórico. Y para la historia lo importante no había sido la expansión, no había sido el estancamiento, sino un proceso de fuerte caída y luego de fuerte expansión. Que son dos cosas totalmente distintas a unir dos puntos en el horizonte. Y en Uruguay había una cuestión más o menos similar. Influenciados por estas corrientes históricas y por la cuestión política que ella cuenta muy bien en la tesis, en la ponencia, que no habló ahora, pero que viene en toda América Latina, de los partidos comunistas, en el caso uruguayo encabezado por un secretario del Partido Comunista que era Rodney Arismendi, era un intelectual destacado, y todos leíamos sus obras, la cuestión de la dependencia y de la estructura semifeudal y por lo tanto la necesidad de revolución democrático-burguesa, había teñido todo el ambiente intelectual uruguayo de alguna forma muy clara. Eso está en la ponencia que cuenta Marinés muy en detalle, y esa cuestión hacía que los economistas se movían como en cierto chaleco de fuerza, que era el que le habían puesto estos historiadores y todo el ambiente intelectual, en mi opinión, uruguayo, que en principio tenían que aferrarse a esta cuestión del estancamiento y demás. Cuando se genera el proyecto de transferencia tecnológica en América Latina, un enorme proyecto que Martín Piñeiro y Eduardo Trigo, exilados de la Argentina en el 76, de la dictadura militar, montan en el Instituto Interamericano, en esa época se llamaba el ICA, se llama igual que ahora, pero ahora es de cooperación, antes era de ciencia agraria, etcétera, pero lo montan en el ICA, desde el 77 empieza a funcionar y convocan a 7 equipos de investigación de América Latina para armar este gran proyecto y sacar conclusiones de qué pasaba con la tecnología agraria en América Latina. Y se hacen 7 estudios de caso, 5 muestran expansión plena y 2 muestran estancamiento. Bueno, lo importante es que allí Celia Barbato, del CIMBE, y una de las más destacadas economistas de todo este núcleo que relata Marinés, va a la reunión y lleva la ponencia que era como la cosa oficial uruguaya del estancamiento. Y justamente en este libro, que después resumió en el 83, sale este libro, resume todos los trabajos y hay una interpretación global, tiene 2 partes. En la primera están los estudios de caso, en los cuales hay un relato del estancamiento muy refinado, porque era un equipo económico realmente refinado, que trabaja desde el tipo de suelo, de los problemas muy específicos de la ganadería uruguaya, que encima es de la zona donde realmente la pastura natural tenía una lógica mucho más fuerte y costaba mucho meter otro tipo de alternativa, etcétera, pero que sin embargo, discutiendo mucho en esos encierros que hacíamos en Costa Rica, Celia ya era consciente de que había habido un cambio tecnológico incipiente, pero muy importante, lo que llamaba la pastura neozelandesa, si mal no me acuerdo, de pastura artificial, y que ya era la base de un cambio tecnológico importante en la ganadería, o sea, y que además había habido una respuesta. Cuando empezamos con ella a desagregar los datos, en realidad vimos que en realidad había habido un momento de respuesta inmediata de cierta importancia por cambios tecnológicos, había habido ascenso, pero que hubo otras causas que hicieron que luego la cuestión cayera. Yo no voy a meter en detalle ahora, porque desde el 90 para acá hay una gran expansión de la ganadería uruguaya, tanto en producción como en exportaciones, y hay otros trabajos que centran que esto tiene que ver con los cambios en la política interna, que tenían que ver con ciertas otras visiones, que la eliminación de trabas, digamos, internas en el sentido de las políticas agropecuarias, el control del precio de la carne por razones de la canasta familiar, etc. Esto es una temática mucho más compleja, por supuesto, pero atribuyen desde otras visiones a que el cambio en las políticas internas generó una posibilidad de una gran expansión de la ganadería uruguaya hoy. Claro, la desventaja para nuestros amigos historiadores es que no hubo un equipo en Uruguay, desde el lado quizá más ligado a estas corrientes históricas, que investigara a fondo, pero sí lo hubo desde otras corrientes, ¿no? más ligadas a visiones menos clásicas o menos, o si ustedes quieren, que hoy algunos llamarían neoliberal, para usar una palabra de moda, que no quiere decir demasiado, quizá nada, pero no importa, otras visiones que atribuyen esto a un cambio de política. Más allá de todo, que es un debate muy complejo, lo interesante, que en este libro hay en la parte global, en la parte específica donde está el informe sobre el estancamiento, se insiste esto. Pero en la parte final, donde se hace el resumen de los casos, que lo hicimos entre Martín Piñeiro, Eduardo Trigo, Celia Barbato y yo,
ya ahí no se habla del estancamiento. Y entonces Celia encontró una cosa magnífica, que la sintetizo para demostrar que era el núcleo de sus propias contradicciones, le denominó estancamiento dinámico. Si eso es posible, está en el libro, es hermoso, porque en realidad era la comprensión de una persona de gran nivel que este estancamiento era mucho más una rémora intelectual del pasado y una presión del ambiente de contexto intelectual, político, etcétera, del Uruguay, que lo que estaba pasando, que era una cosa muchísimo más dinámica que pensar una cuestión vinculada al estancamiento. Porque ya había habido toda una cantidad de cuestiones de cambio tecnológico, cierta respuesta productiva, que son el preanuncio de cosas que después, con cambio de política, permiten la formidable expansión ganadera posterior. Bueno, como ven, entonces, hasta aquí me corto en Uruguay, porque esto da para que hagamos un seminario sobre eso, pero quería usarlo porque, bueno, me tocó muy de cerca, porque tuve que volver en mi cabeza y en mi corazón a esos tiempos con Celia, que me contó ella que falleció hace unos 3 años, yo no sabía. Y cuento rápidamente 2 o 3 cosas que tienen que ver. Sigo con este trabajo, porque en este trabajo nosotros presentamos del lado ecuatoriano un equipo que integrábamos Miguel Murmis, Gustavo Cose, un querido amigo uruguayo que acaba de fallecer también, que fue director de Flaxo Argentina, y un equipo de colaboradores muy grande, con muchísimos recursos. Un estudio muy amplio sobre los cambios que se habían producido en la sierra ecuatoriana, que estaban centrados en una tesis de posgrado que yo hice, que se llamaba Iniciativa Terrateniente en la transformación de las relaciones sociales en el agro ecuatoriano. Ya el solo título les da una idea. Yo he sido siempre muy provocador. Tengo otro libro que se llama La acumulación campesina en el Ecuador. Se imagina que estos son títulos bomba para provocar. Entonces la iniciativa terrateniente en realidad ha sido la iniciativa de un sector de la burguesía agraria ecuatoriana, moderno, que había hecho las transformaciones en su propia hacienda y para las cuales las relaciones precarias, el guasipún, etcétera, han sido totalmente no funcionales. Entonces, ¿qué hicieron? Empujaron la reforma agraria, empujaron grandes transformaciones. Claro, esto decir en Ecuador que los terratenientes son los que habían hecho la reforma agraria, son los que habían empujado la modernización, para la cuestión tradicional clásica ecuatoriana era mucho más. Solo un grupo de irresponsables extranjeros, que además no teníamos esos prejuicios, veníamos con la mente fresca y la edad todavía muy joven como para arriesgarnos a decir esas cosas, y estábamos protegidos por la estructura internacional de Flaxo y una serie de ventajas que nos permitía provocar estas cosas. Pero esto, obviamente, y ahora, ¿esto qué tuvo que ver? ¿Qué quiero relatar? Tengo muy pocos minutos. Esto tiene que ver con una corriente de transformación de la economía, de la sociología rural, de la historia agraria, que en realidad arranca ya por los 60 y por los 70, y que por eso a veces a mí, cuando aquí, más allá que son mis amigos y que los respeto muchísimo, se reduce a una cosa tan reciente, me produce un poco de escozor. Porque había habido ya un enorme trabajo en Perú, del Instituto de Estudios Peruanos y una serie de gente de alto nivel, por cambiar toda una cantidad de cosas que tenían que ver con las interpretaciones sobre la hacienda tradicional, y donde lo que se estaba discutiendo eran los procesos de diferenciación dentro de la hacienda, con una gran solvencia histórica, y también se estaban discutiendo los procesos de diferenciación campesina, etc. Yo tuve el privilegio de tener un posgrado que lo dirigió Eduardo Archetti. Archetti había hecho ya en Argentina los estudios sobre la cuestión que todos conocen, su libro de Ni campesinos ni capitalistas, sobre explotación familiar, le puso. Su libro se llamaba en realidad Ni campesino ni capitalista. Yo trabajaba junto con Archetti, soy muy viejo como para recordar en directo todo, como ven. Trabajábamos juntos en el año 74, 73 en la Universidad del Litoral, y nos dividíamos ciertas cosas, y desde ahí, después cuando él fue a dirigir el curso a Ecuador, año 76, yo aproveché para, justo en ese momento, poder hacer la valija a tiempo, y irme a hacer el posgrado. Pero ese posgrado, Archetti armó un posgrado interdisciplinario en que había desde excelentes profesores que tenía que ver con la cuestión de producción animal, producción vegetal, etcétera, pero además vino Sempata Sadurian, con el cual estuvimos 20 días trabajando a fondo lo del espacio peruano, vino Miguel Murmes, con lo cual trabajamos los temas de sociología rural, y Miguel ya a partir de ahí empezó con nuevos aportes sobre los procesos de diferenciación campesina, que hoy son un clásico de toda la sociología rural latinoamericana.
vino Heraclio Bonilla, que era un historiador peruano enormemente erudito y que nos hacía leer 1000 páginas por semana. Vino el Pepe Bengoa con sus estudios sobre campesinado, del CEMPA Sudrián ya les dije. Entonces, todo este núcleo de gente de altísima excelencia nos reformó a los que veníamos de otras experiencias ya previas. Muchos de nosotros ya habíamos hecho investigación en otros países, pero ayudó a profundizar toda una cantidad de concepciones que estaban flotando en el ambiente. Y fue muy importante en todos estos años los estudios del SIDA, del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, que se hicieron en 7 países de América Latina, ¿no es cierto?, donde estaban los organismos internacionales, con el objeto en realidad de justificar las reformas agrarias. Este era el objetivo de fondo. Pero en realidad los estudios SIDA fueron muy ricos. El de Argentina no tanto, pero algunos fueron muy ricos. Pero ya había dentro de los estudios SIDA visiones muy alternativas. Por ejemplo, Rafael Barahona, un notable geógrafo chileno, hizo un estudio magnífico sobre las haciendas chilenas y sobre su historia, donde él mostraba, y tiene una tipología sobre eso, y él clasificaba luego las haciendas infra, las haciendas supra, le ponía nombres medio esotéricos, pero lo que mostraba era un profundo proceso de diferenciación dentro de la clase terrateniente chilena. Yo me apoyé mucho en esos estudios para usarlo como fundamento de mis estudios sobre el Ecuador y sobre los procesos de diferenciación dentro de los terratenientes ecuatorianos, etc. Digo todo esto muy rápido porque quiero remarcar un poquito que había un ambiente de renovación, y ya en Ecuador mismo había un ambiente de renovación antropológica, de algunos historiadores como Segundo Moreno, etcétera, donde ya uno notaba aportes de corrientes internacionales. Y este proyecto del IICA era nada menos que los Martín Piñeiro y Eduardo Trigo, que son dos de los más destacados estudiosos del tema tecnológico latinoamericano. Ellos también, con una enorme ductilidad, los dos son ingenieros agrónomos con posgrado, doctorado en economía, tenían esa imagen de que había temas muy complejos y que era necesario integrar, y por eso algunos bichos raros como nosotros estábamos trabajando fuertemente en esa fusión de pensamiento integrado, digamos, de integrar cuestiones interdisciplinarias. En el retorno a la Argentina, por eso cuando yo vuelvo al CICEA, me encuentro que habían hecho más de 100 estudios, me puse a estudiar estas cosas, y en el CICEA había trabajado Jorge Sábato, pero también acá había habido limitaciones de tipo histórico, porque Jorge también estaba apresado por esta idea del ambiente argentino donde en principio la discusión había sido dominada por el debate de Fleischmann y Brown, y aunque un grupo de nosotros desde Rosario habíamos hecho investigación en otra dirección, diciendo que no pasaba por ahí la cuestión agraria central, pero los grupos que no son de Buenos Aires son siempre marginales en la Argentina, así que esto nadie lo tomó en cuenta. Pero más allá de eso, lo importante es que la discusión estaba dominada por la idea del estancamiento y por la... Ahora, lo grave de esto en la Argentina es que esto dio lugar a políticas públicas, porque se elaboraron un montón de políticas públicas de castigo impositivo para cuestiones que no tenían fundamento alguno, porque en realidad, como mostraron luego los estudios de Jambrí, Edito Chaco, etcétera, en la Argentina las grandes explotaciones agropecuarias de la región pampeana tenían mucho más iniciativa tecnológica que las otras. Esta idea de que los más chicos y los medianos son tipos que en realidad tienen cosas que era un poco la idea de Giberti en ese momento, carecían de fundamento empírico. Cuando vos ibas a los bifes, veías que la cosa no pasaba por ahí. Y por lo tanto no había un sector grande que estaba trabando la expansión. Pero además, cuando nosotros hacemos los estudios muestran que la expansión comienza a fines de la década del 50. Y con cambios de política, un montón de cosas, en la década del 60 se inicia un proceso de expansión que sigue 145 millones de toneladas hoy. Bueno, había llegado desde los 27, 28 que estábamos en ese momento. Es decir, entonces había una cosa totalmente nueva, y ahí fue que empezamos combinando estas cosas del CICEA, luego con Flaxo, etcétera, con Alfredo Pucciarelli y otras cosas, a pensar desde la sociología rural y demás, y nos fuimos, y me fui yo en mi trayectoria, pero también otros, yendo para atrás y buscando explicaciones más de tipo histórico.
que es la que siempre fue la inquietud de uno en realidad, y había incursionado tímidamente, pero ahora ya con todo, porque lo que sabíamos que estaba vigente como interpretaciones no nos gustaba nada. Con Pucciarelli denominamos a eso visión tradicional, no sé un tema de derecho de autor, pero me parece que fuimos de los primeros en denominar a este conjunto de visiones visión tradicional, pero que en realidad agrupaba toda esta idea de lo que había dominado en la historiografía. En ese camino fue que uno empezó a leer bueno, por supuesto a revisar, que después yo publiqué un librito con otros colegas que se llama El Pensamiento Agrario Argentino, que era en realidad una recopilación de ideas, pero que sobre todo empezamos a leerlas, a estudiar mucho más a fondo los aportes de Alperín, Chiaramonti. Fue decisivo el libro de Míguez, de la tierra de los ingleses en la Argentina, cuyo último capítulo sienta el manifiesto, que yo llamaría, no sé si está Míguez por acá, ¿se fue? Bueno, pero que sienta el manifiesto, yo diría, de la renovación, porque ahí Míguez hace una crítica demoledora al tema de la visión tradicional, y por supuesto los trabajos de Cortés, Conde y Gallo, que fueron enormes aportes en la misma dirección. Sobre esta base estructural histórica, y de Hilda Sábato, en su gran estudio sobre la cuestión de la expansión del ovino, que está en el centro de la renovación historiográfica. Y luego viene un trabajo de la renovación histórica colonial, más específicamente, el cual el aporte de nuestros queridos amigos, varios, la trilogía de Fracking, Hellman y Garavaglia, por supuesto, más Mayo y otra gente más, ha sido tan marcada en esta reunión que yo no tengo más que decir que es obvio que es así. Es tan obvio que es así. El amigo Fracking fue demasiado modesto cuando lo expuso y habló de los otros, pero él sabe cuánto tuvo que ver con la cuestión de las estancias. Pero esta cuestión, entonces nos fue llevando de alguna forma necesariamente a un encuentro intelectual, de los que queríamos ir atrás para entender más y que todas estas cosas empataban con nuestras preocupaciones, y de los que, como Jorge, tenían siempre una mirada extraordinariamente amplia. Y cuando nos convoca Chiaramonti para discutir esta historia, no es solo un empate, porque si, bueno, siglo XX hay, como siempre los historiadores, si no hay demasiado archivo y polvo, es una cosa que les molesta. Había muy poquito, y entonces, bueno, el único tipo que más o menos, los únicos tipos que habían escrito sobre esta cosa son esto más esto da un libro. No fue así, obviamente. Había un empate intelectual, que detrás de este empate intelectual nuestro, está toda esta historia de este empate intelectual de América Latina, de economistas, de sociólogos, del desarrollo de sociología rural, del desarrollo dentro, que a lo mejor muchos no conocen muy en detalle, de la historia de la tecnología en el mundo desarrollado, pero también impactada por los corrientes, toda la cuestión de la innovación inducida y las cosas posteriores, etcétera, etcétera, de búsquedas de explicaciones mucho más causales e históricas de procesos que operaban sobre nuestros días. Bueno, el libro de Jorge, que no ha sido mencionado demasiado en este seminario, me parece que no es justo por Jorge, porque cuando acá se dijo, bueno, Jorge estaba preocupada por algunas cuestiones de regiones, en el libro Jorge presenta el único lugar donde él presenta una visión más o menos integrada de las distintas regiones de todo el espacio, es en este libro, ¿no? Esto más allá de que, como me decía un colega, no te preocupes, lo que pasa es que no leen siglo XX, por eso no lo mencionan. Le digo, no, yo creo que es una omisión, no importa, pero para leerlo a Jorge hay que ver lo que Jorge escribió ahí. Y discutíamos ampliamente sobre que este libro es la síntesis de una cosa infinitamente más extensa, de borradores enormes que hubo que dejar de lado y cosas. Y de alguna forma era como una síntesis de las investigaciones que tanto el grupo que Jorge encarnaba, como el grupo que yo encarnaba, y como siempre eran empresas colectivas, de alguna forma y había como una continuidad en la línea central explicativa. No un trabajo de escribir junto, como dijo Fracking, no hicimos eso, pero sí una continuidad. A tal punto que cuando sale la última edición, y hay que actualizar, bueno, adentro estaba el conflicto agrario. Yo había sacado un libro sobre el conflicto agrario y estaba muy metido en la dinámica del conflicto agrario, y Jorge me dice, bueno, dale vos con la última parte, escribí. Yo sé que Jorge no compartía algunas cosas, Fracking me lo ha dicho, bueno, ¿cómo? Y Jorge le dijo, bueno, son las ideas de Ovaldo, qué sé yo, más que las mías. Porque como yo le decía hoy, siempre le decía a María Teresa, nunca dejó de ser trosco, nunca dejó.
en el contenido que acá se dijo, ¿no? Con esa cosa muy de principio y demás. Yo como venía del Partido Comunista, igual que Chiaramonte, luego fui del PCR y luego pasé por 500.000 historias políticas y quizá también la cosa de haber vivido en el resto de América Latina, y además de haberme involucrado en ciertas cuestiones de la dinámica de la organización agraria, etcétera, tenía como otra mirada. Pero el enorme respeto que Jorge tenía del trabajo intelectual de los otros, podía hasta ceder eso, que hubiera un libro con su firma donde el cual no estuviera. Por supuesto, algunos adjetivos me los tachó, me dijo, mirá, se te va la mano, etcétera. Pero fue realmente una experiencia intelectual maravillosa. Quiero decirle que este libro, que tiene 3 reediciones, que me han hablado para hacer la 4ª, pero bueno, ahora resulta absolutamente absurdo, sin Jorge, eso vendió más de 10.000 ejemplares. Que desde el punto de vista, y Jorge estaba muy orgulloso de esto, porque en realidad, como él me decía, vos sabés que algunos de los libros que se han mencionado acá, y estaba muy dolido, me dicen de la editorial que han vendido 300 ejemplares. ¿Cómo es esto, no? Los primeros libros que él saca. Yo le diría, es chicas, medias marginales. Yo decía, Jorge, son temas muy académicos, hay una comunidad cerrada. Pero en cambio con ese libro me parece que él estaba muy contento, que había llegado, y tenía múltiples experiencias, todas las tenemos, que había llegado a muchísimos sectores de la sociedad. Porque a él siempre le interesaba esto, le interesaba que todo tuviera una gran repercusión, que no quedaban en pequeños grupos intelectuales, sino que siempre tuviera una dinámica. Y creo que me parece que este es uno de los legados centrales, digamos, que si uno queremos rescatar, es que los trabajos nuestros, y el otro legado es su gran capacidad de trabajar con gente que viene de otras disciplinas, porque yo desde el punto de vista de la historia, siempre lo digo, soy un mero aficionado, pero él, que era un profesional con toda la rigurosidad que puso Franklin en detalle, tenía esa capacidad al mismo tiempo de entender otros lenguajes, otras formas de llegar, en la medida que las ideas de alguna forma tuvieran un tronco común y que hiciéramos un esfuerzo más o menos serio todos. Así que eso es lo que yo quería terminar. Gracias. Bueno, a ver, ¿cómo remontarse? Buenos días, que a la mayoría los he saludado, pero buenos días de nuevo. Bueno, como todos hemos hecho, agradecer por esta invitación, que en mi caso, como en que creo la mayoría, me honra especialmente, porque se trata de homenajear a un querido colega como Jorge. Yo creo una gran pérdida para la historiografía argentina, pero creo que una mucho mayor para todos nosotros, que de una u otra forma fueron discípulos y lo tuvieron como maestro, fuimos amigos y lo tuvimos como amigos, o como amigo, o ambas cosas, ¿no? Bueno, entrando ya al tema que nos ocupa, como ustedes habrán escuchado, María Inés ha desarrollado en su presentación una muy buena síntesis de la historia agraria en el Uruguay, con especial atención a la etapa que va desde 1970 al presente. Hay varios puntos que evidentemente son coincidentes con la historia agraria argentina, que de hecho, y coincido con lo que ella dijo sobre el final, exigirían más estudios conjuntos de los que efectivamente hay para el sector rioplatense en su conjunto, esto que los colegas de las universidades del sur de Brasil llaman la región platina, que si bien los hay tanto del lado uruguayo como del lado argentino, bueno, Roberto de hecho trabaja esos temas y algunos colegas de aquí también, pero creo que es necesario abundar un poco más en esto de tener un enfoque más regional del área. El propio Jorge lo hizo, ¿no? ¿Cuáles son las coincidencias? Y en esto voy a ser muy rápida porque de algún modo son las coincidencias que también tuvieron que ver con nuestras propias formaciones profesionales. Aquí también canto el tema generacional que Sara hacía mención, ¿no?
digamos, entre esas coincidencias que luego se fueron, y lo vamos a ver un poquito más adelante, luego se fueron complejizando mucho, sobre todo con la producción posterior al 80, en la que Jorge y todos sus colaboradores tuvieron mucho que ver, pero dentro de estas coincidencias, dentro de las cuales yo me formé, aquellas que se sostenía que la explotación agraria, básicamente ganadera, es decir, de la agricultura no sabíamos prácticamente nada hasta la etapa exportadora de los años 90, había configurado los espacios económicos desde épocas muy pretéritas, que en la segunda mitad del siglo XIX había cobrado forma una economía moderna basada en la producción de materias primas y alimentos, que había marcado la forma de inserción de Argentina en la división internacional del trabajo y en el mercado mundial de la época, y que desde el fin del siglo XVIII se habrían desarrollado industrias importantes. Nosotros tendríamos que agregar etapas de transformación como la del saladero iniciales, pero industrias importantes vinculadas al agro que de algún modo son las iniciadoras del desarrollo fabril argentino. Muchas veces agregaría yo asociadas al capital extranjero. A ellos se suman los tipos de agentes que María Inés menciona, tanto capitalistas como los sectores trabajadores, que modificaron la antigua estructura económica, social y política, y finalmente que el sector agrario fue desde fines del siglo XIX hasta la actualidad la base de un segmento muy importante y específico de la clase dominante en ambos países, con un importante rol en la historia política. Desde lo historiográfico, la condena al latifundio también tuvo en la Argentina antecedentes antiguos y de variada índole ideológica y teórica, incluso antes de la fuerte influencia marxista que impregnó la producción historiográfica en los años 60 y en la parte del 70, basta con mencionar la obra de Miguel Ángel Cárcano y Odone como ejemplos. Pero bueno, en este punto, y ya entrando a de qué manera este tipo de cambios y de renovaciones que se van produciendo en la historiografía agraria tienen que ver con las producciones regionales, yo leyendo lo de María Inés no pude otra cosa que recordar mi propia historia de formación profesional. Tampoco hagan cálculos con la edad, les pido por favor. Siendo estudiante, justamente fines de la década del 60 y primeros años de los 70, época difícil porque está entre medio del golpe de Estado del 66 y la vuelta del tercer peronismo, es decir, cuando uno reconstruye su historia profesional tiene que ir marcando las etapas de lo político, que lo que está pasando en el país que de algún modo está marcando también su formación. Y la vuelta del tercer peronismo, que más adelante, como saben, tuvo también importantes complicaciones. Nosotros en Comahue tuvimos una suerte particular. Tuvimos una decana muy jugada. Era mujer de un milico, eso le permitía ciertas libertades, pero que permitió que mucha gente que no tenía entrada en las universidades de estos lares llegara a Comahue. Por ejemplo, Alberto Rey González, por ejemplo, Alfredo Pucharelli, por ejemplo, Miguel Murmis, por ejemplo, Alberto J. Pla. Es decir, que aún en esas épocas difíciles, nosotros tuvimos el gusto de contar con profesores que nos fueron, digamos, cambiando las viejas tradiciones teóricas que arrastrábamos desde etapas anteriores. Eso en la etapa de profesorado y licenciatura en historia. Es decir, que nosotros leíamos variada bibliografía en temas agrarios, con posicionamientos teóricos muy similares a los que indica María Inés. Es más, leíamos a Berrán y Nahún y a muchos autores de la banda oriental del Uruguay, digamos, y los entonces jóvenes que ingresábamos a la profesión empezábamos justamente por lo que dice ella, por investigar la historia agraria de nuestras propias regiones. Era como la forma más fácil de entrar a quienes realmente nos gustaba hacer historia económica. Y lo hacíamos, y tengo que decirlo con claridad, muy influenciados por las teorías estructuralistas que estaban muy presentes en ese momento, a las cuales con el tiempo fuimos sumando otras izquierdas ayornadas, digamos la nueva izquierda inglesa, Hobsbawm, Thompson, Genovese por otro lado, digamos,
Y con el tiempo también las ideas cepalinas, las teorías de la dependencia como principal factor de rechazo de la economía de la región, como se veían en la época. Ahora bien, aún con estas similitudes, que yo me lo recordaron y me preocupé por volcarlas en el escrito, también quiero rescatar la diferencia importante que María Inés hace en este desarrollo de la historia agraria uruguaya con el cambio de los 80. Porque recuperada la democracia después de los oscuros años de la dictadura, en el año 83, efectivamente, como la propia María Inés lo indicó, se produjo una renovación muy importante básicamente en este tema de historia agraria. ¿Y por qué digo básicamente en este tema? Porque justamente por el cambio de paradigmas, la pérdida del lugar teórico de las teorías estructuralistas, procesos que los otros países a nivel internacional habían vivido antes, y nosotros vivimos como era común posteriormente, la historia económica en su conjunto perdió validez como criterio de creación de conocimiento, justamente porque se vinculaba mucho los estudios económicos con las viejas teorías de la estructura. Y eso le preocupó incluso. Bueno, a eso se sumó la pérdida de valor de los estudios cuantitativos y seriales, que habían sido la base de buena parte de los estudios de la creación de conocimiento económico en otros países. Este tema le va a preocupar mucho a Jorge, y yo releí su introducción, que él le llama Un balance de luces y sombras, en un libro que compiló y que realmente creo que es una puesta a punto de los avances y de lo que falta hacer en la historia económica argentina para mediados de la primera década del siglo XXI. Y es el libro de Historia Económica, Balances y Perspectivas, que él compila, coordina, y que es resultado de un seminario justamente de balance de la historia económica argentina que la Asociación Argentina de Historia Económica había hecho en el 2005. En el 2006 sale el libro. Y en esa introducción Jorge marca lo que en el panel anterior se dijo, no recuerdo quién, respecto a ese cambio que se notaba en la preocupación de lo que Jorge estaba investigando. Y él lo dice en esa introducción, porque ¿qué es lo que dice básicamente? Y va a hacer referencia a la historiografía europea, porque obviamente su estancia en Francia lo marca, digamos, en este sentido, como para tomarlo como referencia. Él dice que cuando se produce esta crisis de paradigmas, que termina en una gran fragmentación de la historia, pese a que él cree, y aquí se repitió mucho y yo comparto, que la historia es historia social, esa fragmentación de que quien hacía historia política no hacía historia económica, que quien hacía historia social o cultural no hacía historia económica, y lo he escuchado a viejos historiadores o a antiguos historiadores, no viejos por la edad, que provinieron de la historia económica. Bueno, digamos, eso a él le preocupaba mucho. Me acuerdo que hicimos unos intercambios de mail y me dice, yo no entiendo, y lo dice incluso en la introducción, no con todo lo que yo voy a comentar ahora, pero él lo dice, no entiendo cómo se puede estudiar el Estado si no se ve cuál es la base económica de la sociedad, ¿no? Y intercambiando mail me lo hizo de manera más graciosa, diciéndome, no se puede dejar de mirar lo que hay debajo de la alfombra. Es decir que el problema que él veía era que en Europa, con este cuestionamiento de la historia económica, o básicamente de la historia serial, cuantitativa, de la historia que hacía de la estructura, digamos, su base de sustentación, él dice, en Europa corren con una ventaja respecto a Argentina y América Latina. Y es que la Escuela de los Annals ya ha hecho
muchísimas investigaciones en términos cuantitativos y en términos seriales. Es decir, que en Europa hacer historia política, esta historia fragmentada, historia cultural o incluso microanálisis, sin poner un pie en lo económico, tiene un basamento de conocimiento de lo económico que le permite hacerlo. Y entonces ahí reflexiona, en América Latina y en Argentina no tenemos esa base. Y entonces yo creo que ahí nos está dando la pista del cambio que en el panel anterior mencionábamos. Él siente, digamos, que hay que volver a reconstruir esas series para recuperar y poder avanzar en el desarrollo historiográfico económico. Es decir, bases de datos donde apoyar las investigaciones que sobrevivieron a la crisis generalizada de la historia económica. Jorge marca en ese momento un punto de inflexión. Él dice, no es textual, pero está parafraseado, las crisis recurrentes del capitalismo obligan a buscar respuestas en la historia. Y de ahí la necesidad de contar con series de precios, salarios, producción, comercio, población, estudios de familia, finanzas, etcétera, etcétera. De lo cual van a dar cuenta sus propias investigaciones que él y otros colegas, muchos de ellos aquí presentes, mencionarlos a todos sería muy largo, encararon en los últimos años y a las cuales me voy a referir más adelante. Y es justamente en ese renacimiento de la historia agraria, no de la historia económica en general, no puedo generalizar porque hubo sí algunas ramas de historia económica que también crecieron, pero especialmente la historia agraria, creo que tiene mucho que ver la producción de Jorge. La producción de Jorge, la producción de Mayo, de Garavaglia, todos han sido mencionados aquí. Y de otros autores más jóvenes aquí presentes, Raúl, el propio Osvaldo, bien. Disculpen, pero sería muy complejo mencionar más. Y fue ahí donde los que empezábamos, estoy hablando década del 80, a presentarnos a nuestros concursos como profesores, vuelvo a la autorreferencia, no podíamos presentar un programa para un concurso si no incluíamos esa bibliografía. Es como que yo, que justamente me presento a la llamada Argentina 1, que era etapa tardo-colonial y primera mitad del siglo XIX, si yo me presentaba a un concurso, encima los jurados venían muchas veces de por acá, incluso del Ravignani, corría no Gelman, no me tocó Gelman, pero corría riesgos importantes. Es decir, que esas lecturas, y estoy hablando, yo mi primer concurso fue en el año 86, eran imprescindibles. No podían estar fuera de ningún programa de historia argentina para, obviamente, sobre todo, primera mitad del siglo XIX. Y leyendo esas lecturas nos enteramos, y lo digo así, que en los campos bonaerenses no había solo grandes estancieros y gauchos nómades que pululaban por el ámbito rural, que no había solo vacas, y que además las vacas de Buenos Aires eran menos que las que había en el resto del litoral, o en el conjunto del litoral, que nos enteramos o tomamos conciencia de la existencia de una cantidad importante de familias, se me alteró la página, disculpen, ya lo solucionamos, de familias agricultoras, muchas de ellas incluso inmigrantes del interior rioplatense, que es otra novedad importante que incorporamos desde la historiografía agraria, que producían para el consumo urbano. Así como también empezamos a descubrir, hoy ya muy trabajado también este tema, que la tan mentada frontera interna entre la población blanca y las comunidades indígenas no era necesariamente una línea divisoria infranqueable, sino un espacio con variadas y complejas interacciones económicas, sociales y políticas que, como dije ayer, hay que necesariamente incorporarlas en este desarrollo historiográfico.
Los estudios sobre la apropiación de la tierra, las condiciones demográficas y productivas, el funcionamiento de las estancias y la mano de obra, las investigaciones microanalíticas sobre diferentes partidos en el espacio rural y sus ejidos urbanos, la conformación de redes, el rol de la justicia y el disciplinamiento social, los estudios sobre la preservación de los patrimonios, el comercio, las pulperías y otros ámbitos de sociabilidad, los mercados, la función del Estado y de la Iglesia, fueron con los años cobrando identidad en los nuevos estudios del espacio rural, por ahora bonaerense, aunque siempre con mayor referencia a la primera mitad del siglo XIX. Fue allí entonces, y vuelvo a la autorreferencia, cuando siendo ya profesores universitarios, tuvimos que incorporar todas estas producciones en los programas de nuestras asignaturas. Primero la referida a la Pampa Húmeda, y en esto, por supuesto, los textos de Jorge y sus colaboradores de la época eran de presencia ineludible, y luego incluyendo la que, por derivación, se iba produciendo en las distintas regiones del país. Primero en aquellas más vinculadas a enclaves productivos no destinados a la exportación sino al mercado interno, como era el caso del azúcar en el noroeste y del vino en Cuyo, mientras que simultáneamente surgían otras investigaciones que definían el comportamiento económico de nuevos sujetos sociales, colonos, y ahí tiene mucho que ver también la figura de Archetti, arrendatarios, Farmer, la obra de Hilda Sábato respecto a los grupos ovinos, medieros, incluso chacareros, una nueva categoría histórica que nosotros utilizamos para el estudio, por ejemplo, de los fruticultores en el Alto Valle de Río Negro. Es decir, que también los temas agrarios se fueron complejizando en nuestras propias producciones. De comenzar estudiando, y acá yo tengo que decir que nuestro camino de investigación fue distinto al que Rosa Congos sugería hace un rato. ¿Ya estoy? Bueno, falta poquito. Porque al estar estudiando territorios como la Patagonia, que eran territorios nacionales muy distintos a las tradicionales provincias argentinas, que no tenían una sociedad, salvo obviamente la indígena, pero además con un criterio de uso de la tierra comunitario, no hay una sociedad instalada en el momento, y eso nos obliga a estudiar, y nos costó mucho en el momento decir por qué teníamos que estudiar eso, porque ya estaba pasado de moda, el accionar del Estado. Porque en los territorios nacionales las leyes que se aplicaban, incluso leyes específicas como la famosa ley Grumpen, que permitió distribuir 1 millón de hectáreas en la Patagonia, eran leyes dictadas específicamente por el Congreso Nacional para distribuir las tierras en la Patagonia. Es decir, tuvimos que empezar por las normas, para pasar de ahí a los actores, y entonces ir a otras fuentes, catastrales, registro de la propiedad, ver que las leyes que supuestamente se habían aplicado, por ejemplo la ley de inmigración y colonización de Avellaneda del 1876, había dado lugar a montones de empresarios colonizadores, ministros, grandes comerciantes, todos básicamente de esta zona, que jamás fueron a la Patagonia, ni siquiera conocieron, ni siquiera colonizaron, y una ley de 20 años después del Estado le permite venderla. Y cuando la venden, cuando el discurso del Congreso en la norma era hay que instalar colonos por los problemas de la frontera y la posible invasión de Chile, ¿a quién le venden las tierras? A capitales chilenos. Eso nos obligó a ir a ver archivos de Chile y sobre todo registros notariales para ver quiénes eran los de la Sociedad Comercial Ganadera e Industrial Chile-Argentina, por ejemplo. 500 socios de las burguesías de los sectores dominantes más fuertes del Valle Central chileno. Y finalmente, lo que quiero decir yo es cómo lo que yo estoy haciendo hoy, es decir, empezamos por el estudio de la tierra, seguimos por ubicar a todos los actores sociales que finalmente, digamos, son los que ponen en producción esa tierra, que no necesariamente son los que acceden en principio, y luego empezamos con estudios de caso. Digamos, si ahí hay estudios desde comunidades indígenas, qué forma de acceso a la tierra tuvieron las comunidades indígenas de los llamados indios amigos o indios colaboradores. Descubrimos que no solo había estancias inglesas,
en la Patagonia, sino que también había pequeños y medianos propietarios, y que las estancias inglesas muchas veces venían desde Malvinas, propiciadas desde el propio Estado argentino o de Punta Arenas. ¿Qué estoy investigando yo ahora? Y con esto falta muy poquito para que termine. Un grupo que lo estudio primero como parte de un estudio agrario, que son familias de Punta Arenas que llegan a Punta Arenas con muy poco capital. Punta Arenas, ciudad puerto de Magallanes, no existía el Canal de Panamá, imagínense, único paso interoceánico. Familias que vienen sin capital, que se capitalizan en Punta Arenas y que acceden muy fácilmente a tierras en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, y eso me lleva a hacer estudios de esas familias, es decir, termino haciendo estudio de caso de esas familias. ¿A quiénes me estoy refiriendo? Los Brown, los Menéndez Betti, los Noriega, digamos, Nogueira, perdón, y termino, digamos, porque esos grupos que tienen estancias, muy grandes estancias, también tienen inversión multiimplantada en bancos, en líneas aéreas, como Austral, son dueños de Austral en ese momento, como editoriales, son dueños de MC, como Aguas, como Villavicencio. Es decir, se me va abriendo un panorama con el cual yo, de haber empezado justamente con historia agraria, y sigo con ese tema, he terminado haciendo historia de empresa familiar, digamos, que se nacionaliza Argentina recién en 1918. Ahora cuando tengo que ir a las jornadas, tengo que ir a los grupos que estudian empresa para retroalimentarme teórica y empíricamente sobre estudios de empresa. Bien, y ya para terminar, yo quiero rescatar un trabajo de Daniel Santilli, trabajo muy reciente, publicado en 2017 a caballo de 2018, porque Daniel Santilli, usando incluso una distinción que yo comparto, que hizo Raúl también unos años atrás en ese mismo libro, por lo menos ahí la vi yo, del 2006, entre historia agraria e historia rural. Raúl prefiere historia rural, porque dice historia agraria tiene que manejar categorías puramente económicas, historia rural incorpora la complejidad de lo social. Entonces Daniel hace un nuevo balance de la historia rural bonaerense, así le llama, y es excelente porque hace una puesta a punto para ahora, para allá, de lo último que hay producido, de un balance, de una síntesis que no se hacía desde hace más de una década, vos mismo lo decís, con todo lo que hay hecho y todo lo que resta por hacer, que recomiendo especialmente leer. Y suma a ello la necesidad de seguir avanzando en los estudios de distribución de bienes e ingresos, nivel de vida, consumo, salario, es decir, aquellos temas que fueron preocupación permanente de Jorge en los últimos años y que abordó junto a Daniel y a un amplio equipo de colegas de distintas regiones del país que están aquí incluso. O sea, dicho de esta manera, y voy a citar a Jorge, la necesidad de abordar desde la historia aquellos temas que intentan dar respuesta a las cuestiones que preocupan a la sociedad actual. 2 puntos. El crecimiento y la desigualdad, las crisis y la pobreza. Gracias. Mucho, che. Mucho. Muy largo. Me pregunta Susana, muy largo. No más de lo que podía esperarse de estos dos maestros. Yo cuando vi donde me habían puesto, digo, ¿y yo qué hago acá? Estoy trabajando con 2 de los maestros en la historia de la historiografía argentina, ¿no es cierto? Se me ocurrieron, como pedían los organizadores, las opciones eran algo sobre lo que escribió María Inés o algo que te sugiera lo que escribió María Inés. Y yo anduve por esa segunda opción. Entonces, en primer lugar, agradezco una vez más a todo el grupo del Ravignani que trabajó con Jorge y con Raúl, porque mantuvieron esa generosidad de hacer invitaciones amplias. Si alguna gente
pudo conocer mis trabajos cuando recién empezaba era porque mis maestros de La Plata me incentivaban a que viniera a distintas reuniones y porque la generosidad de la gente del Rabiniani siempre nos invitó y siempre nos recibió. Y lo que voy a comentar está atravesado por mi trabajo en la creación de la Cátedra de Historia Rural Argentina en la Universidad Nacional de La Plata, lo que me obliga a una mirada panorámica de las complejidades regionales y el largo plazo. Entonces, un primer comentario alrededor de similitudes y diferencias, o lo que llamaría, o lo que me preguntaría por una historia rural rioplatense, que me parece que es lo que está en la base del trabajo de María Inés, pero fundamentalmente ella en su presentación ha complementado muy bien el escrito, porque a mí me había parecido en lo que leí una excesiva concentración en el caso uruguayo, perdía de vista la activa participación conjunta rioplatense en congresos, libros, revistas, en una agenda que por ahí en el escrito no se veía como una agenda común, pero tiene los fuertes lazos que ella nos ha comentado en su presentación oral. Esta jornada de homenaje es uno más de los múltiples ejemplos posibles. Y yo recuerdo, no sé si fue el primero ese, pero que en 1995 estaba retomando mis trabajos después de una impasse laboral en otros menesteres, y fui, por supuesto, invitado por Raúl y por Jorge, a las quintas jornadas interescuelas Departamento de Historia y primeras jornadas rioplatenses universitarias de Historia a Montevideo. Y ahí empecé a conocer un poco más a la gente del otro lado del río. Ciertamente las proposiciones de la época del apogeo de la historia agraria uruguaya que plantea María Inés pueden funcionar perfectamente como descripción de una parte de la historiografía argentina del mismo período, el origen colonial del latifundio y su caracterización como improductivo, la caracterización binaria de la sociedad con terratenientes y peones, la dependencia de los mercados externos, de los cuales ya Osvaldo y Susana, como yo esperaba, se han explayado muy didácticamente. El asunto entonces, como ellos plantearon, es ver qué respuesta fue dando cada historiografía nacional y si se pueden establecer nuevos programas comunes. Y en ese sentido, la última parte del trabajo de María Inés, en el que describe sus últimos proyectos y que nos ha comentado aquí, es sumamente atractiva y dinamizadora en su mirada, que yo me había preguntado, regional del territorio rioplatense, pero en su exposición oral quedó perfectamente claro. Y Susana también ha puesto claramente esa cuestión de los estudios regionales, por supuesto. La segunda reflexión va por el lado de las tendencias del largo plazo y cierta pregunta de por qué ya no hablamos de ciertas cosas. Y en ese sentido, gracias Susana por recordarnos la compilación de la Asociación Argentina de Historia Económica de 2016, gracias Osvaldo por presentar tan claramente el libro de ustedes sobre el agro argentino, dos textos que nos demuestran ese interés de Jorge por estas perspectivas del largo plazo. Diría que, en primer lugar, la permanente reivindicación de los pueblos originarios, por un lado, la denuncia del proceso de extranjerización de la tierra, por otro, han dado en los últimos años nuevas posibilidades al estudio del latifundio. La pregunta es por qué nosotros dejamos de hablar del tema. No hay trabajos en profundidad sobre el latifundio en la revista Mundo Agrario, hay algunos pocos en la revista interdisciplinaria de estudios agrarios. En la revista Historia Agraria de España encontramos el último trabajo de Roy Ora que está retomando la cuestión, solo por nombrar algunas de las más importantes revistas sobre temas agrarios. Hay que agregar, por supuesto, el debate Míguez-Palacio-Barsky en el boletín de esta casa. Esta búsqueda no ha sido exhaustiva, por supuesto, y sí agreguemos, como bien lo ha mencionado Osvaldo, el libro de Míguez, diría el de Elsa Barbería también, ¿no? Y toda la producción posterior de Susana y su equipo para la Patagonia.
Hemos constatado cómo la tierra pública ha sido durante todo el siglo XIX una de las fuentes principales de la construcción de los grandes latifundios en Buenos Aires, en los distintos trabajos de Marta Valencia, María Elena Infesta y en un trabajo de síntesis que publicamos hace poquito en una compilación de Fernanda Barcos y Jorge Troisi. Y lo hemos visto también junto a María Cecilia Rossi en nuestro último libro sobre las tierras de Matará en Santiago del Estero. Siguiendo una tradición de trabajos anteriores del grupo de Enrique Barba de la década de 1970. Pero nuestros trabajos no tienen continuidad, o por lo menos a mí me parece que nuestros trabajos no tienen continuidad hasta el presente, ni hemos conseguido armar equipos o líneas de trabajo conjuntas con colegas que trabajen el problema en la actualidad. Aquí sí, no lo anoté, pero recuerdo el libro de Barsky sobre y los debates de Barsky con otros colegas sobre el problema de la propiedad de la tierra en Buenos Aires en los últimos años. Es interesante la proposición de María Inés de que en la historiografía uruguaya persiste la idea de que, cito, el latifundio es lo mismo desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. En ese sentido hay una diferencia fuerte con la de este lado del río, tal como ha demostrado Míguez recientemente en su trabajo también en el boletín. De todos modos, los trabajos de Míguez y Ora, que apenas he repasado para este comentario, pero de lo que me tendré que ocupar en una lectura más profunda, me lleva a preguntar, ¿hay tendencias de largo plazo en la perduración de los latifundios? Hemos visto que durante el siglo XIX, con las tierras que se van incorporando luego de cada corrimiento de la frontera, son más numerosas las nuevas familias que las antiguas. Hoy, el movimiento de capitales internacional y los procesos de producción extractiva generan otro tipo de negocios con la tierra, pero el resultado, para alguna parte de la geografía argentina, es la misma acumulación latifundista. Claro que siempre volveremos al problema de la representatividad sobre el total de tierras disponibles. Ya se ha demostrado que a medida que avanzamos desde fines del siglo XVIII hasta el presente es cada vez menor. De todos modos, hace tiempo que no leo sobre estos temas, pero tengo la impresión que no se han conectado los debates entre historiadores del pasado colonial y decimonónico e historiadores, sociólogos y economistas del tardío siglo XX y XXI. En cuanto a la extranjerización, si podemos dar por cierto los datos del Registro Nacional de Tierras, es evidente que el latifundio no domina el mapa de la distribución de la tierra si lo ponemos en términos generales de la disponibilidad de tierras productivas en el país. Está alrededor del 5%, alrededor de, bueno, más o menos en esos números, pero para algunas regiones es ciertamente significativo, especialmente en tierras de extranjeros, ¿no? Hay 12 millones de hectáreas en manos de extranjeros, no todas ellas son latifundios, pero algunos sí. Aquí habría que sumar la cuestión del uso de la tierra y la aparición de un rentismo de pequeños propietarios que no pueden seguir con la producción debido a las nuevas condiciones del llamado paquete tecnológico. Por otro lado, ¿cuál ha sido el papel del Estado? De aquel que repartió generosamente a la élite decimonónica a este que ha dictado una ley que últimamente se ha distorsionado con ciertos decretos para frenar la extranjerización. Otro tema fundamental en la nueva mirada sobre el territorio que plantea María Inés y que también se extiende hasta problemáticas actuales es la tensión entre propiedad comunal y propiedad privada. Bueno, en la otra mesa quedó muy claro la exposición de Rosa Congos, pero también de nuestras colegas argentinas, las complejidades de hablar de propiedad privada, ¿no? Si María Inés nos presenta una poco conocida expansión de los propietarios del sur hacia el norte de la banda oriental, que podríamos ver como análoga a la mejor conocida de las provincias pampeanas de este a oeste y sur, también es cierto que la problemática se agudiza hoy en varios de los territorios argentinos, tales como la transhumancia neuquina, en un trabajo de Marcos Mare,
y los pequeños productores santiagueños, un trabajo de Raúl Pérez, expuestos en el libro que compilamos con Graciela Blanco y Joaquín Perren, también para la Asociación Argentina de Historia Económica. Una reflexión sobre las conclusiones de María Inés me lleva a pensar en que, si bien acuerdo con el diagnóstico acerca del abandono de la formulación marxista de los problemas de la historia agraria y del corrimiento de los historiadores hacia la historia reciente, política y cultural en detrimento de la historia agraria, tal vez deberíamos volver a esa simple y profunda reflexión acerca de que nos preocupa el pasado porque nos preocupa el presente. Y los sociólogos, antropólogos e ingenieros agrónomos, como también incluyeron los colegas que me precedieron, nos están poniendo todo el tiempo en las narices los problemas de la distribución de la tierra, que nosotros sabemos son de larga data. Cuando fui a presentar el libro sobre las tierras de Matará a Quimilí, en diciembre pasado, en lo profundo del territorio santiagueño, después de haber comentado acerca de la distribución de la tierra en la zona de a cientos de miles de hectáreas al sindicato conformado, entre otros, por Ramón Santamarina, mis colegas me contaban de la existencia de la estancia de unos franceses en la zona, propietarios de empresas de construcción en Uruguay y Francia, que alcanza a más de 30.000 hectáreas. Tal vez es hora de retomar los viejos temas en perspectivas de largo plazo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, comentaristas. Entonces, devolvemos la palabra a María Inés para si quiere hacer una respuesta. Y si tenemos un poquito de tiempo, estamos en hora, luego vemos si podemos abrir a preguntas. Solo agradecerles a los colegas sus aportes. Destaco fundamentalmente la forma en que Osvaldo nos contó cómo lo que nosotros muchas veces referimos como una renovación historiográfica enfocada cronológica y temáticamente a los 80 y a colonial respectivamente, viene rodeada por un cuestionamiento de proposiciones que refieren a las etapas que entonces eran contemporáneas y que venía siendo hecho por los economistas. Hay mucho para investigar y para estudiar, de reconstruir esa historia intelectual, esos antecedentes que Osvaldo acaba de mencionar, ¿no? Y luego rescato muchísimo este esfuerzo de Susana y de Banzato, de Guillermo, por encontrar similitudes y diferencias tanto en nuestros recorridos intelectuales sobre ciertos temas como en nuestras realidades agrarias. Sobre la agenda futura, coincido en que el tema del latifundio nunca dejó de estar y tenemos que volver a darle el lugar que el largo plazo le pide. Yo personalmente creo que las claves interpretativas que colocó en la mañana más temprano Rosa Congost nos ayudan a reformularnos ese tema. Pero no es el único, hay otros temas que están fuertemente conectados y que sin duda, si uno retoma la perspectiva a largo plazo, entonces conviene volver a tratar. Yo no, me siento un poco nerviosa porque me parece que es tardísimo y no voy a decir más nada. Bueno, muchas gracias. Damos un aplauso a los panelistas. Cerramos el panel. Y creo que va quedando muchos temas que nos inspira la obra de Jorge para hacer otras reuniones y retomar estas discusiones que van quedando en el aire a través de la presentación.